Buenos días desde X-Trade Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views, 27 de julio, viernes. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Empezaremos por la agenda macroeconómica, como cada día. Haremos unas reflexiones sobre la jornada de ayer jueves, como ya visteis, muy movida con las declaraciones de Draghi. Y en qué nos tenemos que fijar hoy viernes, justo antes del fin de semana. Así como, por supuesto, las noticias más recientes con su correspondiente análisis e impacto en los mercados. Y terminaremos, como siempre, con los cambios habidos en la cesta de sistemas de trading. Empezando por la agenda macroeconómica, hoy en qué nos tenemos que fijar. Bueno, de momento ya se han publicado una serie de datos en Japón. El IPC subyacente que queda en menos 0,2, es decir, allí tienen deflación, se esperaba un crecimiento nulo y ya sabéis que el objetivo del Banco de Japón es mantener los precios entre el 0 y el 1%, es lo que les gustaría, así que bueno, pues con los precios cayendo ligerísimamente sigue el país pues estable y bueno, pues sin mucho potencial de crecimiento, ¿no? Igual que los últimos años Japón. También se han publicado allí las ventas minoristas, han crecido mucho menos de lo que se esperaba, un 0,2%, se esperaba un 1,2% y el valor anterior fue un más 3,6%. En conclusión, yo creo que esto da pie a que el Banco de Japón todavía tenga mucho más margen para actuar, para comprar más deuda del gobierno, que además están súper endeudados. Y además que no hay ningún riesgo inflacionista. Incluso esto puede ser motivo pues para intervenir el mercado de divisas también y debilitar el yen, porque con estos datos me parece imposible que se siga fortaleciendo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. ¿Qué más tenemos hoy? Muy importante, Estados Unidos. Tenemos, pasamos por encima la tasa de paro en España, que se publica hoy, se prevé un 25%, tristemente, frente al 24,4% anterior. Pero lo que realmente moverá los mercados será a partir de las 2:30 los datos provenientes de Estados Unidos con el PIB anualizado. Este es el preliminar, el primero que se publica del segundo trimestre de este año, del 2012. Se espera un crecimiento en 1,4 frente al 1,9 que se crecía en el primer trimestre. Recordaros que se publican tres datos. El primero suele ser el que más impacto tiene en el mercado porque es el que más se desmarca de las previsiones de los analistas. El segundo ya suele tener menos impacto porque se recoge más información y los analistas suelen afinar más. Y el tercero es el que menos impacto tiene de todos, es el definitivo, el 1,9 que tenemos ahí del primer trimestre. Y casi siempre pues coincide con las previsiones de los analistas, incluso no suele diferenciarse mucho del segundo, ¿vale? Así que hoy muy importante lo que salga a las 2:30. Luego tenemos también a las 4:05 la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 72 es el valor esperado frente a 73,2 del valor anterior, así que un poquito peor, pero todavía estarían en niveles positivos. En cuanto a las reflexiones sobre la jornada de ayer, bueno, pues todo el centro sin duda estuvo acaparado por Mario Draghi, sus declaraciones a partir de las 11:30 que tuvieron un impacto muy importante en el mercado y que luego pasaremos a tratar más a fondo, pero en definitiva esas palabras de que harán lo que sea necesario para salvaguardar al euro y mantener la estabilidad económica y política en la zona euro, pues lógicamente dio un mensaje de tranquilidad y de sensación de que efectivamente el BCE puede actuar en cualquier momento, cosa que no teníamos y el mercado no recogía hasta justo antes de sus declaraciones. El mercado daba por hecho que el BCE estaba a por uvas, sin ninguna función, como quien dice. Así que muy importante. Luego además salieron datos macro en Estados Unidos. Bueno, lógicamente todas las bolsas subieron todos los activos de riesgo, materias primas, el dólar cayó, así que hubo un apetito por el riesgo. Subió el oro, subió la plata, etcétera, ¿no? Esas son las repercusiones que se tiene cuando un banco central, pues lógicamente hace un mayor uso de la política monetaria y la hace más expansiva, o al menos aunque sea una mera declaración, que es lo que llevamos diciendo mucho tiempo, una mera declaración de intenciones que asuste a los bajistas y que ayude a recobrar algo la confianza y no ese parón que estamos notando todos en seco
de la economía ante la incertidumbre que tenemos todos de no sabemos si vamos a salir del euro, si nos van a rescatar totalmente. Pues el consumo se frena en seco, la inversión se frena en seco y la economía se para. Así que bueno, esperemos que estas palabras ayuden a desbloquear esta situación de parálisis en las economías, sobre todo periféricas como la nuestra, ¿no? En Estados Unidos salieron las peticiones semanales de subsidio por desempleo muy buenas, 353.000, caían desde las 388.000 anteriores. Salió también las peticiones de bienes de duraderos, que salieron bastante buenas, 1,6% de crecimiento. Se esperaba un 0,4 y el dato anterior fue un 1,6, así que bueno, pues en términos generales bastante decente, porque se esperaba incluso más flojo. Y luego lo que desanimó un poco fueron las ventas de viviendas pendientes a las 4 de la tarde, que cayeron un 1,4, se esperaba un crecimiento ligerísimo del 0,2 y el dato anterior fue un crecimiento del 5,4. Así que llevamos ya un par de datos seguidos en el sector inmobiliario que se desinfla un poquito, aunque esperemos que sea dar un paso atrás para luego dar dos adelante, como lleva haciendo varios meses. ¿Y en qué nos tenemos que fijar hoy viernes? Pues lógicamente el centro de atención va a estar en ese PIB. Yo creo que todavía va a seguir teniendo efecto las palabras de Draghi, van a seguir suponiendo un impulso para las bolsas y para los activos de riesgo. Han tardado muchísimo en que lleguen estas palabras. Y finalmente, pues atentos, que también hay datos, resultados empresariales como Chevron, Merck, Barclays, que también centrarán la atención de los inversores. Vamos ya con las declaraciones de Draghi. Ayer hablaba yo con un periodista de Europa Press y me publicaba la parte que creo que es más importante, aunque también hablaba de otras cosas. ¿Qué es lo que tiene Draghi ahora entre las manos? Bueno, en un primer lugar, dos posibilidades, las dos cortoplacistas, pero sin duda un efecto positivo en el mercado y que llevamos reclamando un montón de tiempo, ¿no? La posible compra de deuda en el mercado secundario, de deuda soberana, de España, de Italia y de los países que lo necesiten, y lógicamente eso sería algo puntual. El BCE teóricamente no puede acometer esas compras porque los tratados lo prohíben. En cualquier caso, se está saltando a la torera estas normas desde el 2010, cuando estalló la crisis de deuda soberana en Grecia, y lo ha estado haciendo, ¿no? Comprando deuda desde aquel entonces, y paró hace 19 semanas y es cuando el mercado se ha venido abajo, la economía se ha parado en seco. Así que esperemos que lo retome, aunque con la sensación de que es puntual y limitado. La otra opción es las subastas extraordinarias de liquidez, que tuvieron su impacto positivo en diciembre y en febrero, diciembre de 2011, febrero de 2012. Problema que yo creo que los bancos, cuando acuden, no reclaman todo lo que necesitan. ¿Por qué? Pues por no manchar su imagen. Luego, esto tiene un efecto que es positivo a corto plazo, pero yo creo que no todo el efecto positivo deseado. La jugada para los bancos es buenísima, se financian al 1 y luego lo pueden invertir en deuda soberana o en lo que les dé la gana a unas rentabilidades muy superiores, ¿no? Entonces, creo que es un chollo para los bancos, pero no acuden con todo lo que deberían. Así que las dos medidas tienen buen efecto, pero no todo lo deseado. ¿Cuál es la definitiva? Que es lógicamente lo que va a tardar más tiempo en venir. Mientras tanto, mucha presión sobre los países que tienen que acometer reformas, y hasta que llegue este momento que voy a explicar ahora, que tiene que ser a través del MEDE, que es el Fondo de Rescate Permanente, que todavía está por comprobarse si es constitucional en la Alemania, etcétera, etcétera. Hasta que se apruebe todavía tenemos el temporal, que es el que se está utilizando para financiar el rescate de la banca española a través del FROB, y cuando pase a transformarse en el MEDE, previsiblemente será en otoño, para septiembre ojalá, pero más bien me inclinaría por octubre. Ese nuevo MEDE, ese nuevo Fondo de Rescate Permanente, se le quiere otorgar ficha bancaria. Con esto, ¿qué sucedería? Que podría pedir financiación ilimitada al Banco Central Europeo, porque, entre otras cosas, ese fondo no va a ser un banco normal, sino va a estar para financiar a los estados, para financiar los rescates de los estados o para comprar deuda soberana en el mercado secundario, ¿no? Ambas opciones, lógicamente, se van a pedir contraprestaciones y reformas en los países que se vean beneficiados, pero la mejor opción sin duda es siempre la compra de deuda soberana en el mercado secundario, porque sale gratis al país que se la compran. Un rescate, pues sí, tendrá condiciones especiales y mejores que en el mercado, un 3%, etcétera, pero cuesta dinero. Así que esa sería la solución definitiva. Cuando eso se implemente, pues ya el mercado tendrá la sensación de ojo, que tienen al MEDE, y detrás está el Banco Central Europeo con capacidad ilimitada, ¿no? Así que esa sería la articulación que parece a la que vamos, ¿no?
Noticia sin impacto, pues las declaraciones de Luis de Guindos, que habla de que el Tesoro tiene la misma posición de liquidez que el año anterior. Yo creo que trata de mandar un mensaje de tranquilidad, pero a mí me preocupa que tenga la misma liquidez que el año anterior, que ya estábamos muy mal, ¿no? Grecia sin apoyo político todavía para las medidas de austeridad. Bueno, pues está intentando negociar el Partido Conservador con los otros dos de izquierda moderada, pues precisamente recortes por más de 11.000 millones de euros para 2013 y 2014. Parece que esto todavía no ha salido adelante, la troika está ahí presionando y las posibilidades de que Grecia se marche del euro pues parece que han aumentado hasta un 90%, indica Citigroup. Así que bueno, pues este es un lastre que desde luego que está ahí y que en el caso de que Grecia finalmente se marche, esperemos que sobre la mesa tengamos un BCE que actúe de cortafuegos, porque si no vamos a tener un problema. Resultados empresariales que no están acompañando. Los últimos, fijaos ahí, Facebook no bate, Amazon tampoco bate, Starbucks tampoco bate y ExxonMobil tampoco bate previsiones. Así que de las 4 más importantes que publicaban ayer, pues no hemos tenido un driver ahí positivo. El impacto hubiera sido alto de no ser por las declaraciones de Draghi. Así que bueno, pues esto no ha ayudado. Lógicamente me quedo con las declaraciones de Draghi, que hacía falta que las hubiera hecho hace 3 meses. Pero bueno, por lo menos llegan tarde, pero llegan. Y da un poquito más de sensación de amparo, ¿no? Y cambios en la cesta de sistemas de trading, pues no hubo señales nuevas ayer, simplemente hacemos recopilación de las cerradas el día anterior con Libra dólar, USD CAD y New Zealand dólar fuera ya de la cesta y con un resultado ligerísimamente negativo y desfavorable. Nos queda el IBEX al alza, petróleo a la baja y Aussie dólar al alza, así que nos sigue conveniendo que haya un mayor apetito por el riesgo y que suban más las bolsas que el petróleo para que la cesta lo haga mejor, y el Aussie dólar probablemente iría detrás para también subiendo, ¿no? Si continúa esta dinámica, que yo creo que va a continuar. Nada más, cualquier cosa me podéis localizar en 91 570 6705 extensión 15 o en pablo.barrio@xtb.es. Que paséis una feliz jornada de trading, buen fin de semana y el lunes más. Buenos días.